Hola, hola, buenos días, bienvenidos a su iglesia Vida Nueva Acapulco. Sean bienvenidos, gracias a Dios que nos permite seguir transmitiendo y llegar hasta sus hogares. Y pues hoy traemos el sermón de esta ocasión. Seguimos estudiando la segunda carta de Pedro. El título, la vez pasada nos quedamos en Nacidos para Muerte. Hoy es Nacidos para Muerte, volumen 2, ¿no? No es para que se escuche diferente. Sí, volumen 2. Nacidos para Muerte, volumen 2. Vamos a seguir viendo este tema durísimo que está tocando el apóstol Pedro acerca de los falsos maestros, ¿va? Pero antes de empezar, quiero pedirte que me ayudes a orar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos seguir aquí con esta libertad de poder venir a abrir tu palabra, a transmitir a través de las redes sociales y dar a conocer tu santo nombre. Te pedimos, te rogamos, Señor, por los méritos de tu bendito Hijo, que tú seas con nosotros, que tu bendito Espíritu se mueva entre nosotros. Te seguimos suplicando que haga ese cambio en nosotros, Señor, que renueve nuestra mente, que circuncide corazones y quite esa dureza para recibir tu palabra, para que tu obra se siga cumpliendo, para que cada vez más personas vengan a arrepentimiento. Y Señor, que tú seas exaltado y glorificado en todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues estamos aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Ahí lo vamos a repasar desde ahí, porque fue del 10 al 22. Nos quedamos en el 15, pero quiero darte una repasada de todo. Fíjate, vamos a leer lo que dice versículo 10 a partir de en la parte B, que es la mitad del versículo. Dice así la palabra de Dios: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Alguien pondría esto así en su descripción del Facebook? Está bien cañón, ¿verdad? Volverlo a leer. Pero ¿sabes qué es la descripción? Tal cual son los falsos maestros. Y mira, pese a toda esta descripción que nos acabamos de echar, pese a todo esto, ellos siguen ganando seguidores. Siguen teniendo seguidores y aquí adentro de la iglesia. Aquí adentro de la iglesia siguen personas yéndose a buscar eso, siguen personas caminando hacia esas personas, a escuchar, a que reciban. Y esta es la parte peligrosa, porque acuérdate, mira aquí, nos habla constantemente de que seducen. Acuérdate que esa palabra seducir es atrapar con cebo, y nos lo está diciendo un pescador que era
experto en hacer esto. Él entendía muy bien qué era ese atrapar con cebo a alguien. Estas personas, ¿cuál es el cebo? Pues aquí no lo dice, es el cariño, la supuesta preocupación, ¿no? Exagerada preocupación, en donde esa preocupación ya viene y te abraza. Hermanitas y hermanitos, este es un orden bien establecido en la iglesia. En la iglesia, el varón habla con el varón y la mujer habla con la mujer. Eso no quiere decir que no puedes saludar a una hermana. Claro que puedes saludar. De hecho, tenemos que saludarnos todos. De verdad, si nacimos de nuevo, estaríamos deseosos de saludarlos. Pero que yo me ponga a querer platicar, a querer consolar a una hermana, cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado, porque la Biblia dice, varón, que mejor te es amarrarte una piedra y aventarte al mar. Y mira, nosotros lo tenemos bien cerquita, te podemos echar la mano, aquí de volada saliendo, llegas. Entonces es mejor, hermanitos y hermanitas, la carne es débil. Por más que el espíritu esté dispuesto, la carne siempre va a ser débil. Y tú no puedes darte ese lujo de decir, no, pues hoy la voy a consolar. Pobre mi hermana. Ay, Señor, pues tú me la pusiste. No podemos hacer esto, porque entonces estamos nosotros siguiendo lo que hace un falso maestro, un falso profeta. Y es sumamente peligroso esto. Sí, y aquí vemos que el objetivo, lo vimos en el versículo 14, el objetivo son las almas inconstantes. Hermanos, la mayor ganancia que puede obtener un falso maestro y en general el mundo, la mayor ganancia que se obtiene es por la ignorancia. Cuando tú ignoras, mira, alguien viene y te dice, mira, dame tanto y yo te arreglo el asunto. Y tú por ignorancia puedes dar tanto y resulta que era menos. O resulta que no te lo arregla porque no había arreglo. Pero ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué abusan de nosotros? ¿Por qué pueden sacar esa ganancia abusiva de nosotros? Por nuestra ignorancia. La responsabilidad no es de él. Sí, él lleva su responsabilidad por obrar mal, pero la responsabilidad está en ti. Porque tú eres el que has decidido estar en esa ignorancia. Tú eres el que ha decidido mantenerte ahí. Por eso es que la conferencia pasada mencioné el Proverbios que te decía, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Los simples son estos, los inconstantes, los que no se deciden en nada, no quieren saber nada. Y entonces, ¿hasta cuándo vas a amar esa ignorancia? ¿Hasta cuándo vas a querer ser un ignorante? Es una palabra que nos incomoda, a todos nos incomoda. Pero todos somos ignorantes. Si yo te preguntara algo ahorita de física cuántica, ¿podrías responderme? Hay una ignorancia total en la iglesia de física cuántica. No podríamos hablar de física cuántica. Si yo te preguntara ahorita de una de las fuerzas más grandes del universo, que es la fuerza atómica, la fuerza nuclear, ¿cuántos podríamos hablar con soltura de la fuerza nuclear y saber cómo es que se activa esa poderosa fuerza que la pude meter dentro de una bomba? O sea, la realidad es que no tenemos el conocimiento de muchísimas cosas. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos una opinión de todo. Todos. Y mira, a mí me gusta poner este ejemplo porque creo que es lo que más nos puede pegar, ¿no? De una forma blandita. ¿Qué pasa cuando en tu calle y en tu casa hay un bache y llevan 2, 3, 4 meses sin arreglarse? ¿Cuál es la conclusión después de todo nuestra maestría en sociología y política que tenemos? ¿Cuál es nuestra conclusión? Pues se roban el dinero. Pues claro, pues sí, o sea, la maestría en sociología y política que tengo me lleva a entender que se roban el dinero. ¿Y cómo sé que se roban el dinero? ¿Por qué le estoy poniendo un pecado a alguien? ¿Quién me puso de juez para condenar a alguien de ladrón? Y más a una autoridad, cuando la Biblia me manda exclusivamente a orar por ellos. Entonces es una gran ignorancia la que tenemos todos. Pero aquí está la luz. Aquí Dios te puso en las manos la verdad. Y Dios quiere que vengas a esto, que se acabe tu ignorancia, que no tengan esta ganancia de ti.
Así te ven los falsos maestros, ¿eh? Como una ganancia y como un antojito. Así es como te ven. Ellos no tienen una verdadera preocupación y vas a caer porque no tienes un fundamento firme en la fe. No hay un fundamento. Si tú andas de aquí para allá, si a veces vas a un estudio, a veces un domingo vienes y 6 no, y luego vuelves a venir el domingo, pero tú te declaras cristiano y tú dices que ya venga Cristo por nosotros, espérame, a lo mejor te quedas, brother, no hagas eso. No hagas eso, porque aquí es de donde saca Satanás la ventaja. Y esto, no, ¿por qué? ¿Por qué somos presa fácil cuando somos inconstantes? Acompáñame a Santiago, allá atrásito está Santiago. Santiago 1, versículo 8. Y aquí está la razón por la cual en la inconstancia vamos a ser una presa sumamente fácil. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo lo que hagas, si tú eres inconstante, si tú no te afirmas en algo, vas a tener este resultado. Todos tus caminos van a estar tambaleando. No importa lo que quieras emprender, no te va a salir. No importa cuántos quieras escuchar predicando, con ninguno vas a estar. Nunca vas a darle al blanco, que ese es el pecado. El pecado es la palabra martia y es fallar al blanco. Y nunca vas a atinarle al blanco. Siempre vas a ser ese inconstante que nunca se va a levantar a nada. Podemos ver en el mundo a personas sumamente exitosas, no cristianas, pero ellos fueron firmes en lo que querían hacer. De una forma mala, desde luego. De entrada no tienen a Dios en su vida, ¿no? Pero ahí podemos ver aquí en México a Carlos Slim. Él se fijó hacerse millonario y sigue trabajando porque el dinero crezca. Y él está firme en su confianza en el dinero. Para perdición, sí, para perdición, pero ¿por qué te pongo este ejemplo, hermano? Porque es sumamente triste ver a una persona sin Cristo que puede estar firme en algo y que tú y yo, que tenemos lo más valioso y lo más poderoso en el mundo, que es el Espíritu Santo en nosotros, no podamos tener una firmeza en eso. Es de verdad triste que como cristianos, que Dios nos ha traído una vida nueva, que Dios en la Biblia nos dice que allá afuera están los muertos, personas vivas pero muertas ante Dios, y que hoy tú tienes vida, tú te veas más muerto que el muerto. Y esto es a lo que nos está llamando Pablo. Y de verdad te lo vuelvo a repetir, a lo mejor tú dices, sí, pues los falsos maestros, ¿a mí qué? No, pues si yo ni soy maestro ni pastor, ahí los maestros, no. Esto te corresponde a ti, porque de ti es de quien van a abusar, de ti es de quien se te exige que leas esto, que te mantengas meditando de día y de noche en esto, porque entonces todo te irá bien. ¿Y por qué no te va bien? Porque tú crees que esto es un juego, o crees que es tarea de alguien, del que se suba allá adelante, pues él que estudie, yo, pues nada más lo que, y muchas veces ni lo que apunto, ¿no? Porque ni siquiera traigo nada en qué apuntar, nada más lo que oigo, pues se oyó bonito, ay, esto me sirvió, sí, qué chido, vámonos. De verdad, hermanos, es una situación terrible. No somos conscientes de lo que está pasando en el mundo. ¿De verdad creen que todos los temblores que están pasando es coincidencia? ¿Sabías que ya clonaron? Bueno, no clonaron, reprodujeron a un ratón a través de 2 ratones machos. ¿Hacia dónde crees que apunta eso? ¿Hacia dónde crees que apunta eso? A tratar de reproducir al ser humano con 2 varones. ¿Y tú crees que podemos nosotros, hermanos, seguir un año más aquí sentados, escuchando nada más? Un año más con mi pescadito en el carro y ya. Hermanos, el mundo se está despedazando ante nuestros ojos y no lo estamos viendo nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Y no somos conscientes de esto, de que esta es una realidad. La inestabilidad nos va a llevar a perdición. Y lo más grave de esto es que el inestable que está contra alguien firme es lo que nos dice aquí. Fíjate lo que nos está diciendo el versículo 14 de segunda de Pedro.
para poder entrar al versículo 15. El versículo 14 al final nos dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Esta palabra habituado en griego es gumnazo, con Z al final, gumnazo. Y significa ejercitarse, entrenar el cuerpo o la mente. Esto es una metáfora atlética, hermanos. Estamos hablando de una disciplina que llevaban los atletas. De hecho, de esta palabra se deriva la palabra gimnasio o gimnasia también, gumnazo. Y nuevamente regreso a lo mismo. De verdad es increíble cómo un falso maestro puede prepararse y disciplinarse para hacer lo malo, y tú y yo, que tenemos el verdadero poder para hacer el bien, nosotros no nos disciplinamos. Nosotros no queremos disciplina, nosotros queremos a ese Dios mitológico del cual ya hablé en otra conferencia, que es el Dios bueno, el Dios que todo lo puede y el Dios que me resuelva para que yo siga mi plan en esta vida. Porque si yo tengo ese pensamiento, mi hermano, es bien peligroso, porque tú estás agarrado a este mundo y la Biblia dice que donde está tu tesoro, y ahí te vas a quedar entonces. Esta vida es temporal, es pasajera. Es temporal y es pasajera. Yo te podría preguntar, una pregunta que le hice a los chavos el viernes: ¿ayer pensaste en la eternidad? ¿Antier? ¿Hace una semana te viste allá en la eternidad con Dios? ¿Hace un mes? La realidad es que la eternidad no pasa por nuestra mente. Número uno, porque es algo que no entendemos. Está fuera de nuestro entendimiento, porque no somos eternos. Tenemos un principio y sabemos que tendremos un fin. Pero mira, ahora como cristiano, ese fin ya no me espanta, porque ya sé que no termino ahí, sino que ahí es donde va a empezar algo todavía mucho mejor, que es lo que escribe C.S. Lewis en el libro de Narnia. Pero ¿puedes ver eso allá? ¿O sigues manteniendo tus sueños aquí? Es que yo quiero casarme, Señor, por favor ayúdame a casarme. Ok, ¿y si Dios no quiere que te cases? Vas a ir a buscar allá afuera qué es lo que hacen. ¿Por qué terminamos cristianos? ¿Por qué los jóvenes cristianos terminan en una relación con un no cristiano? No porque sea el plan B, no es el plan B. Es el plan más desesperado que tienen ya, porque sienten que se les está yendo el tiempo y vienen aquí y no ven a nadie. Híjole, es que en la iglesia no hay nadie. Híjole, no, espérame, es que no vienes a la iglesia a buscar un novio, vienes a la iglesia a buscar a Dios, y Dios te va a formar, mujer u hombre, conforme al rol que debes tener, para que entonces te ponga a esa persona. Pero el objetivo por venir aquí no es ver con quién me caso. El objetivo por venir aquí a escuchar a Dios no es para que me arregle mis problemas. Y es un ejemplo que tenemos y que de verdad me impresiona mucho de la iglesia primitiva, hermanos. Cuando inicia la iglesia, había una persecución de Roma terrible. Los mataban, los encendían, los echaban a los leones, niños, adultos por igual. Y la gente venía a conocer a Dios. La gente no venía para que Dios me libre de los leones. La gente no venía para que Dios me arregle el negocio. La gente venía, conocía a Dios, iba, vendía todo y venía y daba todo para Dios. Y nosotros que hoy no somos perseguidos, nosotros estamos en esta inconstancia, en esta falta de firmeza, en esto que si Dios no me arregla, no. Vengo a buscar una vida victoriosa y que venza el cáncer. Espérame, ¿dónde dice la Biblia que vencer el cáncer es una vida en victoria? Vengo a buscar una vida en victoria y que tenga el negocio más exitoso y que pueda comprarme el iPhone 14. Espérame, ¿dónde dice la Biblia que una vida en victoria es que tengas dinero? La Biblia dice que tenemos una vida más allá de la victoria. Romanos 8 nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y porque por misericordia de Dios nos permitió recibir ese sacrificio, y porque hoy te habla para que puedas recibir ese sacrificio, para que puedas tener esa victoria y puedas ser más que victorioso, porque en ti y en mí no hay absolutamente nada. Y solo en la sangre de Cristo podemos tener esa victoria que sobrepasa todo. No en vencer una enfermedad, hermano. No venimos a que Dios nos haga el milagro de la enfermedad. Si Dios quiere sanarte, te va a sanar. Y si no quiere, ¿qué? ¿Nos vamos a ir y vamos a dejar a Dios a un lado? Porque no me sanó.
Es que Dios no me escucha, espérame. O sea, cada que oras Dios te tiene que decir, ya te oí, ¿eh? Esto es lo que necesitamos nosotros, y por eso es que dice al final que son hijos de maldición. Y esto es un hebraísmo. Cuando aquí Pedro utiliza la palabra hijos de, es un hebraísmo que nos indica que una persona que es hija de es una persona que está totalmente controlada e influenciada por algo. Y estas personas están totalmente controladas e influenciadas solamente por alguien, por Satanás. Y lo puedes leer ahí adelantito en Santiago 3 del 3 al 16, cuando dice que ellos solamente escuchan enseñanzas de demonios, enseñanzas y sabiduría animal, diabólica y totalmente irracional. Son hijos del diablo. Por eso es que ellos vienen a robar, matar y destruir. No porque en ellos haya nacido un día, ay, voy a robar, matar y destruir, sino porque están haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Y esto es lo que quieren. ¿Qué quieren? Despedazarte, llevarte a ruina. Y fíjate lo que dice el versículo 15 y 16, segunda de Pedro 2, 15 y 16. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mis hermanos, es una realidad de verdad. El sexo, el dinero y el poder enloquecen a las personas. Las enloquecen. Y estas son las tres cosas por las cuales va un falso maestro. Y yo tengo que tener cuidado por si algo de esto me está dominando a mí. ¿Qué me está dominando de esto? Esto también, la forma más correcta para que la Biblia tenga realmente un cambio y un efecto en mi vida, hermanos, no es apuntarle hacia allá o hacia allá, es apuntarle hacia acá. La Biblia está descrita claramente como un espejo que me deja ver quién realmente soy yo. Entonces, al primero que le tengo que apuntar esto es acá. ¿Cómo estamos nosotros en estas áreas? ¿Cómo estamos? Balaam, de acuerdo a la tradición judía, es el ejemplo de la avaricia y de la guía al pecado. Para eso utilizaban a Balaam cuando lo mencionaban. Como ahorita nosotros, ¿no? Cuando decimos eres hijo del mocha orejas, sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Entonces, el pueblo judío sabía muy bien cuando alguien era comparado con hijo de Balaam o con el ejemplo de Balaam. Y de esto es de lo que nos está llamando. Es una persona que todo lo hacía por su beneficio personal. Ese era el incentivo número uno de cualquier persona comparada con Balaam. El beneficio personal únicamente. Entonces, por eso es que nos dice que abandonaron el camino recto. El camino recto nos está hablando de la obediencia a Dios. Es la obediencia a la palabra de Dios. Y esta la han dejado totalmente por una rebelión directa y deliberada contra la palabra de Dios. Son personas que ven la escritura y dicen, qué bueno, ¿no? Vamos a ver qué podemos aprovechar de esto. Balaam tenía la reputación, hermanos, de ser un profeta a sueldo. Esa era la reputación que tenía Balaam, por eso lo buscaban. Dios le hablaba, si nosotros vemos números 22 en adelante, Dios hablaba directamente con Balaam. Claro que sí. Balaam supo que pecó, claro que sí. Dios no lo perdonó. Dios no lo perdonó y en el capítulo 31 podemos ver que murió a espada. Y esa era la forma en la cual alguien sabía que no había sido perdonado y que ese era el pago de sus obras. Y entonces Balaam es un profeta a sueldo y la pregunta aquí es, ¿cómo nos ven a ti y a mí? ¿Nos ven como alguien a sueldo? Y a lo mejor tú estás pensando, no, Carlos, pues a mí nunca me han ofrecido dinero, no por nada. No, yo no estoy hablando de dinero. Las personas en tu cuadra que dicen, es el cristiano, pero invítale una chela y se viene. Sí, pero sí, va todos los domingos allá a Vida Nueva, pero dile que vamos a ir a ver allá a esas chicas y vas a ver cómo está aquí.
Ofrécele dinero, dile que allá hay un buen negocio. Nosotros estaríamos andando en lo mismo que Balaam si nosotros por cualquier ofrecimiento así de inmediato nos volteamos del camino del Señor, porque estoy amando el premio de mi injusticia. ¿Cuál es el premio? Eso que me gusta, verme con el amante o con la amante, ver pornografía, masturbarme, llevarme dinero que no me corresponde. Lo que te mueve es con lo que está siendo comprado. ¿Te has vendido? Esa es la pregunta. ¿Tenemos esta reputación o realmente la gente cuando ve dice, no, espérate, no, allá no, allá ese no deja de hablar de la Biblia, allá me tiene cansado? ¿Cómo nos ven a nosotros, hermanos? Balaam tenía aquí podemos ver dos características específicas en Balaam. Número uno, que era codicioso. Y esto significa que un codicioso, hermanos, es cualquier persona que está dispuesta a tomar todo lo que pueda, absolutamente todo lo que pueda, y explotar su membresía aquí dentro de la iglesia para su ganancia. Ese es el codicioso comparado con Balaam. Porque acuérdate que estamos hablando de un falso profeta. No allá afuera la codicia está totalmente desordenada. Pero aquí adentro es aquella persona que quiere sacar todo usando su credencial de soy cristiano. Y la segunda característica que vemos aquí es que enseñaba a pecar. Enseñaba a pecar. Guiaba al pecado, seducía a salir del camino, a quebrantar la lealtad a Cristo. ¿Y nosotros cómo estamos en esas dos áreas, hermanos? O sea, venimos por codicia, venimos para que Dios nos arregle el problema económico. Venimos y el que está al lado le decimos, no, no es cierto eso que está diciendo. No, así no dice la Biblia. Allá ahorita te digo cómo dice. O sea, de verdad, hermanos, si tienes alguna duda, te puedes acercar con mucho gusto y aclaramos cualquier duda. Pero no tienes por qué con tu duda contaminar al que está al lado. Esto es lo que era Balaam. Entonces, ¿cuadra un poquito de esto con nosotros? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Y versículo 17, fíjate lo que nos sigue diciendo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos, sí, conocemos esto de prometer y no cumplir, ¿verdad? Estos prometen y prometen y prometen, pero no cumplen absolutamente nada. Solamente te van a ofrecer falsas esperanzas, pues no tienen nada que dar. En ellos, hermanos, no hay una sustancia espiritual que te puedan ofrecer. Por más que te citen un versículo bíblico, para que la Biblia funcione como una palabra viva, tienes que tener a aquel que le da vida. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti para que esto tenga vida, lo único que tú vas a dar es una frase motivacional. Entonces mejor no dejes que alguien te robe el dinero, ponte ahí a Madame Sassou y échate el horóscopo. Ese es gratis, ahí está un montón de videos, de canales, ahí póntelo mejor. O sea, hasta en eso, de verdad, nuestra ignorancia hasta dónde nos lleva sin entender eso. Nos vuelve, también es parte de eso, animales irracionales, ¿no? Esa vez que hablé de eso, de animales irracionales, y ponía el ejemplo de los ñus, unos hermanos me decían, chale, hermano, ya me veía yo ahí con cuerpo de ñu, ¿no? Bien necio, yo también. Pero así nos vuelve el pecado, así nos vuelve la ignorancia. No tenemos entendimiento por esta falta de ignorancia. Y además aquí nos dice nuevamente el apóstol Pedro, nos dice el terrible juicio que les espera. Una oscuridad para siempre. Y una oscuridad para siempre, no creas que los van a encerrar en el baño con la luz apagada y ahí van a estar. No, esa oscuridad significa destrucción total. Para siempre, no verán más, no serán más. Es esto de lo que nos está hablando Pedro. Y en el versículo 18 nos dice también algo sumamente importante. Fíjate lo que acá nos dice. Perdón, antes de pasar al 18, fuentes sin agua y nubes
empujadas por la tormenta. Nos habla de una decepción terrible, ¿eh? Mira que si ellos sabían que esto era decepcionante en Israel cuando andaban en el desierto, caminar en el desierto y llegar a un pozo y no encontrar agua era sumamente terrible. O ver que ya venía ya la tormenta y que tantito soplaba el viento y se iban las nubes. Así son estos falsos maestros. Así son ellos. Así eso es lo que ofrecen. Te vienen, te dicen, te pintan todo bien bonito, pero no vas a ver realmente nada en tu vida. Va a ser decepcionante todo lo que ellos supuestamente están prometiendo. Y entonces sí, versículo 18, fíjate lo que dice: pues hablando palabras infladas y vanas, nuevamente aquí encierra, los seducen otra vez con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Ok, aquí, a pesar de todo esto, hermanos, a pesar de ellos incluso conocer su estado, ellos no dejan de engrandecerse, ¿eh? No dejan de alardear de su gran conocimiento, de toda su sabiduría. Y principalmente siempre van a hablar estas palabras infladas en tres aspectos. Apúntalos. Número uno, siempre te van a hablar de su profundo conocimiento teológico. Siempre te van a decir lo que supuestamente la Biblia dice, lo que realmente es verdad, y que aquí y allá y que todos están equivocados menos ellos. Su conocimiento profundo en teología es de lo que te van a alardear. Número dos, te van a alardear de su increíble visión espiritual. Y ahí debemos tener cuidado, hermanos, con nuestras visiones también. Mira, no dudo que Dios te pueda dar una visión, no dudo, es Dios, a Dios no lo podemos limitar, hermanos. No podemos decir, no, Dios no te va a dar sueños, Dios no te puede hablar, no puedes oír la voz de Dios porque ya eso ya pasó. O sea, estamos limitando al Todopoderoso. Y si es todopoderoso, todo lo puede. Y si es soberano, Él hace lo que Él quiere. La cosa es cómo canalizo, de acuerdo a la enseñanza bíblica verdadera, cómo canalizo esa supuesta visión, ese supuesto sueño. Porque yo tengo una visión, porque Dios me habló, porque soñé, vengo y lo determino y lo quiero enseñar y poner a fuerza y me monto en mi macho y digo, esto es así. Eso es lo que hacían los falsos maestros. Esto es lo que hacían con sus visiones espirituales. Y nos cuesta trabajo. La verdad es que nadie quiere venir y poner eso ante la Biblia. Aquí está el filtro, ¿eh? Aquí está el filtro. De cualquier visión que tengas, ok, si aquí dice, bueno, a ver, vengo y aquí, ok, así, aquí está. Y vengo y lo hablo. Tengo autoridades, tengo una pastora, tengo líderes, tengo maestros, tengo personas maduras en la iglesia con las cuales puedo venir y comentarlo. Oye, hermano, pues fíjate que pasó esto, ¿no? ¿Qué onda? Ayúdame a orar y vamos a ver que el Señor me ponga en paz. Que el Señor me ponga en paz. Pero no, nos gusta más sentirnos el especial, ¿verdad? Ay, el Señor a mí me hace ver cosas. Y eso me gusta más, porque entonces yo siento que yo ya la armé. Ay, pobres de ustedes, ¿no? Eso es orgullo, hermanos. No venir y hablar lo que estás soñando es orgullo. Y es ignorancia. Ignorancia total, porque la Biblia regula también todo eso. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y número tres, te van a hablar de sus, precisamente, hablando de las visiones, de sus revelaciones de parte de Dios. Y esas revelaciones de parte de Dios, hermanos, siempre vienen acompañadas con el Dios me dijo. Cuidado cuando decimos Dios me dijo. De verdad, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vengo y digo Dios me dijo. Porque hay sinvergüenzas que incluso vienen y dicen, Dios me dijo que lo que pise mi pie, eso va a ser mío. Y entonces te piso, chiquita, y ya valiste. Porque Dios me dijo. ¿Y qué crees? Si tú estás en ignorancia, vas a caer, lo vas a creer. Porque incluso te lo puede enseñar en la Biblia. Incluso te lo puede enseñar en la Biblia. Y entonces tú vas a decir, ay, sí es cierto. El ungido de Dios. Ya me saqué la lotería. No, te estás llevando un alacrán en la espalda.
Entonces debemos tener mucho cuidado con ese Dios me dijo. Hoy es más común decir siento que es de Dios. Ese se escucha como más cristiano, ¿verdad? Sí. Siento que es de Dios esto. No, espérame, es lo mismo. Estás poniendo una carga y una presión sobre alguien. Tú que sabes cómo está su situación espiritual, tú que sabes cómo está batallando con algún problema de religiosidad. Y si mi hermano o mi hermana está batallando con algún problema de religiosidad y yo vengo y le digo, siento que de Dios que me tienes que dar una ofrendita, hermano. O sea, va a sentir que de verdad y lo voy a desfalcar y lo voy a meter en problemas porque yo siento que es de Dios. Entonces eso se parece más a lo que dice un falso profeta, a lo que dice un cristiano. De hecho el cristiano el mandamiento es primero al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ok, sientes de Dios que hay una ofrenda, pues dala tú primero. Y entonces sí estamos funcionando como Dios lo quiere. Dice Dios aquí, hablando de eso, Dios dice cosecha para que siembres, ok. Sientes que tienes que recibir una ofrenda, pues empieza a cosecharle la ofrenda para que algún día la recibas. ¿A cuántos les has ofrendado algo? Entonces, hermanos, es un ejemplo que creo que nos puede quedar muy claro, ¿no? Pero en esto también tenemos falsos discípulos, no nada más falsos maestros. También existen falsos discípulos que utilizan la Biblia para justificar su vida en pecado, pero para seguir diciendo que son cristianos. Que justifican y se quejan, es que el trabajo, es que el patrón, es que mi esposa, es que nada cambia. Pues sí, nada cambia porque no eres cristiano, brother. ¿Cómo quieres que cambie todo? Arrepiéntete y ven a Cristo. Nada cambia y no dejo de robar, pues es claro que no eres cristiano. Es que tú no sabes, Carlos. Sí, yo no sé, pero la Biblia sí me dice que por sus frutos los conocerás. Y tu vida tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y empieza aquí arriba en una mente renovada, en donde entiendo que robar no es correcto, porque allá arriba hay alguien que ya me salvó y a quien tengo que entregar cuentas. Y que es verdad que un día voy a darle cuentas y que a él no le voy a poder burlar ni engañar. Y entonces me aparto de robar el dinero. Mi mente cambia, mi vida radicalmente cambia, y eso sí se puede ver. ¿Qué decía Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Estamos justificados ante Dios? Sí, hermanos, pero también tenemos que justificarnos ante los hombres. A eso se nos mandó a ser testigos, ¿no? ¿Qué es ser testigo? Mostrar que Cristo está en mí, mostrar que yo puedo dejar de adulterar, que yo puedo dejar de drogarme, de emborracharme, de hacer todo eso que no tiene que estar dentro de mí, porque soy testigo de Cristo. Quiere decir que si me ven a mí, ven a Cristo. Pero sí nos quejamos, ¿verdad? Es que mi patrón me corrió porque le robé, pero que Dios lo bendiga. Oye, es que mi esposa no, o sea, mi esposa ni siquiera me da un beso, no, pues sí, ¿qué quieres? Que te reciba con baby doll. Ay, mi infiel ya llegó, véngase. O sea, oye, hermano, de verdad, ¿cómo te va a recibir así? Hay un ejemplo que yo escuché en una predicación con respecto a eso que decía, se nos manda a perdonar, porque esta es una de las cosas que tanto los falsos maestros como los falsos discípulos utilizan mucho, el perdón. Dios dice que perdones, ¿no? Ok, Dios dice que perdones. Yo te pongo este ejemplo traído de otro predicador. Si tú tienes un hijo y contratas una niñera y esa niñera abusa de tu hijo, ¿la perdonas? Muchos no, ¿verdad? La Biblia nos dice que debemos perdonar. Si no la perdonas, ya estás en pecado. Ok, ya la perdonaste, Dios cambió tu vida, eres cristiano y entiendes que tienes que perdonarlo, y perdonas a la niñera porque abusó de tu hijo. Ok, y la niñera te dice, ¿me regresas mi trabajo? Por supuesto que no. Y el perdón no va de la mano con que le dé o no le dé el trabajo. El perdón es que perdono su ofensa, pero obviamente no le puedo dar el trabajo. Pero eso no me da una falta de perdón. Es sabiduría. Entonces, ¿cómo esperamos, hermanos, si mi vida no está cambiando? ¿Cómo espero tener un buen trato de quien sea? Arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete. Hoy es el día que Dios te está hablando. Algunos están por primera vez, algunos llevan años, yo no sé sus vidas, pero hoy Dios te dice arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Esto es lo que Dios nos está pidiendo aquí.
¿Sí? Y cuando habla de estas personas que habían huido del error, ahí te lo repito, ahí fíjate, versículo 18, seducen con concupiscencias y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. Esto es importante porque aquí decimos, ay, a los cristianos. Sí, la Biblia dice que aún a los elegidos van a tratar de engañar. Mateo 24. Aún a los elegidos van a tratar de engañar los falsos profetas. Pero esto es lo que verdaderamente habían huido. Está hablando de personas que un día se cansaron y dijeron, chale, como que sí está muy mal mi vida, voy a buscar un poco de ayuda. Y vienen aquí a tratar de escuchar una mejor forma de vivir. Pero no está hablando de verdaderos creyentes todavía. No está hablando de personas que realmente tienen esa convicción de venir y arrepentirse. No está hablando de personas que han ejercido fe. Está hablando de personas que solamente están buscando aquí como pudieron haber ido a buscar a los alcohólicos anónimos, ¿no? Como pudieron ir a buscar a un psicólogo. De eso está hablando este versículo, de esas personas que verdaderamente quieren huir de eso, pero no conforme a lo que Dios pide, sino conforme a su deseo de vivir mejor simplemente. ¿Y sabes qué? Estar en una iglesia donde alguien viene y me seduce, y además disoluciones significa lascivia. Y además hay lascivia y veo que puedo pachanguearla en este club social. Eso es atractivo para muchísimos, ¿eh? Y de esto es de lo que nos está hablando, de estos sinvergüenzas. Versículo 19, fíjate lo que nos dice ahí el versículo 19. Seguimos hablando de esto. ¿Qué hacen estos amigos con estas personas? Por eso es que podemos saber que no son verdaderos cristianos, porque les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ellos vienen y te prometen algo que, o sea, ni ellos tienen. Número uno, ellos no tienen el poder para hacerte libre, como muchas personas quieren andar ministrándote el Espíritu Santo. A ellos no les compete eso. Ellos siguen siendo esclavos de su pecado. Ellos siguen viviendo conforme a sus concupiscencias, conforme a su pecado. Ellos siguen viviendo en sus deleites carnales. Y es como, o sea, el ejemplo es claro, ¿no? Es como si estuviéramos en la cárcel, tú en una celda y yo en otra, y que yo viniera y te dijera, no te preocupes, ahorita te saco. Espérame, primero sal tú, ¿no? Y luego vienes y me dices que me vas a sacar. Así de sencillo es, nos causa risa, pero esta es la verdad. Son personas que vienen y te dicen, vas a ser libre en Cristo, ahorita ahí te va la cuarta, quinta unción y ahí te voy yo también. O sea, no, estos siguen teniendo esa arrogancia por la cual se atreven a burlarse incluso de demonios, por la cual se atreven a adquirir y a adjudicarse, más bien no adquirir, adjudicarse un poder que no tienen, para burlarse y blasfemar de estas potestades superiores, aún para querer tomar a Cristo y el poder de Cristo, ¿no? Y ponerse en el lugar de Dios para decirte, ahí te va el Espíritu Santo. O sea, es terrible lo que hacen ellos, es terrible porque ese dominio y control del pecado los lleva a perderse en esa locura que decía atrás en el versículo 15, en la cual andaba caminando Balaam. ¿Y cómo podemos saber que de verdad ellos no pueden ofrecerlo? Dos cosas, mis hermanos. Juan 9:31 dice que ni siquiera Dios los oye, dice que Dios no oye a pecadores. Y en Juan 8:36, quiero que me acompañes a Juan 8:36. Ya estamos aterrizando aquí, vamos a Juan 8:36. Fíjate lo que nos dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Quién es el único con autoridad para liberarte? Si no te presentan a Cristo, si no te dicen que tú estás en pecado, que tu vida está mal y que no hay nada en ti para hacerlo, que desde que naciste, que desde el primer hombre venimos arrastrando ese pecado, que hoy tenemos esa condición caída, pero que Cristo murió en la cruz para pagar por ti, para que pueda en Él cumplirse lo que en ti no se cumple, que no hay mérito absoluto tuyo, pero que esa es la buena noticia que va a ser efectiva cuando tú recibas esa mala noticia, que en ti no hay absolutamente nada, que tu vida está lejos de Dios, que lo único a lo que vas es el infierno.
Es una realidad, pero la realidad es que ahí está Cristo en la cruz para salvación. Pero no solo es para salvación, no solo es un seguro de vida, es un Señor al cual tú te vas a someter a su señorío, porque su señorío es ligero y es fácil su carga, porque va a cambiar tu vida, porque algún día seremos libres de este cuerpo pecaminoso y viviremos en la gloria. Hermanos, es el evangelio que se predica aquí, ese es el evangelio que es suficiente y ese es el evangelio que te va a liberar solo en Cristo. Y si alguien no te presenta a Cristo como tu única salvación, hermano y amigo que nos visita, sal de ahí corriendo. Sal de ahí corriendo. No tienes absolutamente nada que hacer ahí, porque ellos son incapaces de otorgar nada espiritualmente, absolutamente nada, y mucho menos el Espíritu de Dios, mucho menos, ¿sí? Versículo 20 y 21, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido, el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mira, hermanos, su corrupción y su locura viene a ser peor tanto aquí en la tierra como para el juicio. Tanto aquí en la tierra como para el juicio. Por eso es que de verdad esto es impresionante y delicado. Dice la Biblia: mejor les hubiera no haber conocido. En verdad, mejor les hubiera no haber conocido. ¿Por qué? Pues porque rechazan a Cristo y rechazan la fe salvadora, y entonces se acabó toda esperanza para ellos. Hermanos, todo aquel que rechaza esto no tiene esperanza alguna, no es ni será nunca salvo. Es por eso que su estado viene a ser peor, porque antes de conocer eso había una esperanza, poder recibir a Cristo, y en este momento se acabó toda esperanza para ellos. Lo único que les espera, ya no lo dijo Pedro: oscuridad eterna. Ya está dictaminado, ya está escrito lo que les espera, y no va a cambiar. Ya está escrito. Y además todo no lo hacen, esto no lo hacen por ignorancia, Ya vimos que entrenan su corazón, y es un entrenamiento para aplacar su conciencia y para que su conciencia no les diga nada más y puedan estar abusando de todo aquel que se deja. Y además de que entrenan su corazón, estas personas entrenan a otros para hacer lo mismo. Entrenan a otros para hacer lo mismo, y no es ignorancia. Pero entonces la salvación se pierde porque aquí dice que ellos conocieron. No, la salvación no se pierde. Mira, hablando de esta palabra conocimiento, te voy a citar algo que dice John MacArthur: tal conocimiento constituye una acertada sensibilización acerca de Cristo, pero de ninguna manera un conocimiento salvador de Él. ¿Qué quiere decir esto? Hebreos 6:4, ahí está atrasito. Fíjate lo que nos dice Hebreos 6:4, que este es un versículo también muy usado para decir que la salvación se pierde. Hebreos 6:4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hermanos, estas personas de las que estamos hablando no son ateos, Son personas que tienen el conocimiento de la verdad, saben exactamente lo que dice. Por eso es que dice que son iluminados. Son personas que no van a poder recibir más de lo que ya se les dio para entender que Cristo es realmente eso que dice la Biblia. Y entonces dice que ya es imposible, porque tendrían que sacrificar nuevamente a Cristo, tendría que escribirse un nuevo evangelio para ellos, y eso es imposible. Dios tiene ahí el evangelio y es suficiente para todos. Y estas personas han decidido voluntariamente hacer a un lado eso, conociendo lo que dice la Biblia.
conociendo y siendo sensibilizados, como lo leímos ahí en el comentario de John MacArthur, son sensibilizados de lo que realmente nos está enseñando la Biblia, de lo que realmente está diciendo Cristo. ¿Y sabes qué? Deciden hacer a un lado ese camino. Deciden hacerlo a un lado. Y dicen, no, esto no es para mí. Estamos hablando de una autosatisfacción. Pablo nos lo decía en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, hablando de los tiempos peligrosos. Son personas amadoras de sí mismas, no les importa nada más. Por eso es que son comparados, hermanos, con los ángeles caídos, con el mundo antiguo y con Sodoma y Gomorra. Y mira, a mí, todos son impresionantes, de verdad. O sea, los ángeles veían a Dios tal cual es y no les importó. El mundo antiguo sabía claramente que era Dios quien estaba poniendo a Noé a hacer eso y no les importó. Y Sodoma y Gomorra de igual forma. Y en verdad a mí me impresiona mucho Sodoma y Gomorra porque es a lo que estamos comparados en este tiempo. Y en la Biblia tú puedes leer cualquier aparición de un ángel ante los seres humanos y todos caían temblando. Y estas personas, hermanos, estas personas vieron dos ángeles y no les importó, no cayeron temblando, sino dijeron, vamos a darles la bienvenida. Vamos a tener sexo con ellos. ¿Te imaginas hasta dónde se fue? Esta es la insensibilidad que estamos viendo. Y sabes que esto no pertenece solamente a los falsos maestros, ¿eh? Hoy en día todo el mundo está así. Hoy en día todo el mundo está así. Y hay otra enseñanza impresionante en esto de Sodoma y Gomorra, que la hermanita Adi habló un poquito de eso el domingo pasado, de la esposa de Lot. ¿Por qué la esposa de Lot, a pesar de que ya la había sacado Dios, por qué se convirtió en sal? Ya la había salvado Dios, ¿no? Es una enseñanza muy dura que, por favor, pon mucha atención. Aunque Dios, por su voluntad, aunque tú no lo recibas y por su voluntad Él quiera salvarte, no serías salvo, porque tu corazón no está con Dios. Tú no estarías de acuerdo y voltearías igual que volteó la esposa de Lot. Es la segunda muerte lo que vivió ella. Es la enseñanza que solo el que realmente busca a Dios es el que va a ser salvo. Solo Él, no hay nadie más. Y por eso con esto termino, versículo 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mis hermanos, esto solamente es una cosa: su verdadera naturaleza salió. Se mostró lo que realmente son. Siempre se va a mostrar lo que verdaderamente son. Siempre. Y este es el llamado de hoy. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Nosotros sí somos eso que dice el Evangelio de Juan. Somos ovejas que solamente oímos la voz de Dios y le seguimos. ¿O somos solamente un perro que porque nos están hablando ahorita un momento estamos viniendo, pero al final de cuentas vamos a regresar al vómito? Somos esa puerca que nos quieren lavar y regresamos a revolcarnos en lo mismo. Es la reflexión de hoy. Hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Señor, muchas gracias, Padre. Gracias te damos por permitirnos tener esta palabra hoy, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por todo lo mal que actuamos, Señor, por todo lo mal que seguimos haciendo, porque aún seguimos, Señor, tras nuestros deseos, nuestras inclinaciones del corazón. Y hoy venimos ante ti, Padre, a suplicarte que nos permitas, Señor, cambiar, que nos permitas corregir todo eso, que esto que nos has dado realmente sea una fuente de agua viva dentro de nosotros para empezar a acabar con la sequía que hay en nosotros. Que nos guardes de estar apuntando a los demás, Señor, y que nos hagas conscientes de esta urgencia real que hay en tu pueblo, en tu iglesia.
Ayúdanos a ser conscientes de esta grande necesidad que tenemos de ti, Señor. A saber que de tal manera nos amaste, que entregaste a tu Hijo para que no nos perdiéramos. Pero muchas veces andamos como si así anduviéramos, Señor. Nos has dado vida eterna y muchas veces andamos como si estuviéramos muertos todavía. Señor, tú no enviaste a tu Hijo a condenarnos. Tú lo enviaste a salvarnos. Ayúdanos a abrazar firmemente la enseñanza que nos das, a poder estar armados firmemente en la fe cristiana verdadera, conforme a lo que tu palabra nos dice, y poder luchar, identificar y alejarnos de eso. Ese es el consejo que nos das en Romanos 16, Señor. Que estemos alerta, de todos ellos, que los evitemos y que no seamos ingenuos. Ayúdanos, Señor, a que eso se cumpla en nuestra vida y que lo podamos poner por obra, que te podamos glorificar. Y si alguien aquí nunca había escuchado nada de esto y hoy siente en su corazón que tiene una necesidad de ese cambio y quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón y dile: Dios, yo no sabía que todo eso que decías de un falso maestro pues encaja mucho en lo que yo hago. Yo no sabía que yo vivía así de mal, pero hoy entiendo que en mí no hay nada y hoy quiero tomar ese sacrificio que tú hiciste poniendo a tu Hijo en la cruz. Yo lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él murió en esa cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para mí hacerme partícipe de eso. Te suplico que perdones mis pecados, perdona mi vida y permíteme venir a tus pies. En el nombre de Jesús, amén.